Hola Mariane, José Antonio, un placer de saludarlos desde la estación Mapocho, un lugar que se agradece estar acá porque afuera hace mucho calor, pero acá es bien fresquito, que es la característica de este lugar, que en algunos minutos más habrá una extensa y gran conferencia de prensa de diversas autoridades que van a explicar todos los detalles de lo que va a ocurrir el próximo domingo con la elección presidencial. Acá además hay un despliegue de cómo va a ser las mesas, los lugares de votación, cómo va a ser el voto. Todo eso se los voy a contar luego porque es bien interesante, pero vamos a comenzar este análisis político acá en el Mucho Gusto con los cierres de campaña que se registraron anoche, porque efectivamente prácticamente desde el lunes hasta anoche ha habido una serie de cierres de campaña, los candidatos han hecho lo propio en la región metropolitana, luego han replicado en alguna región del país. Y eso ocurrió. Vamos a comenzar con José Antonio Kast, el candidato republicano que anoche tuvo su cierre de campaña en Concepción, en la región del Biobío, en la Plaza de la Libertad, en ese lugar, el lugar escogido para hacer su cierre de campaña con un tema que nuevamente genera controversia, porque ayer, como ese cierre de campaña era al aire libre, José Antonio Kast nuevamente ocupó este vidrio antibalas que causó tanta polémica cuando por primera vez debuta con esta medida de seguridad en un cierre de campaña en Viña del Mar. En el Movistar Arena no lo ocupó, se nos explicó que como era un lugar cerrado no era necesario, pero ahora nuevamente ha aparecido este vidrio blindado con un discurso muy, pero muy duro contra Janet Jara nuevamente, lo mismo que comentábamos el otro día, José Antonio, muy duro con Janet Jara y muy duro contra el gobierno, marcando nuevamente ese concepto que ha sacado él de que Janet Jara es, y ahí menciona las críticas que pudiera él hacer al gobierno con algún problema de seguridad o de desempleo o con la economía. Entonces, con un discurso duro, vuelven los vidrios blindados, José Antonio Kast con este despliegue en la plaza la plaza de armas, ¿no es cierto?, de Concepción, con un público que estaba entre las 5.000 a 7.000 personas. Vamos a ver qué dijo entonces en la región del Biobío en su cierre de campaña definitivo en regiones el candidato José Antonio Kast. Es increíble verlos aquí a través de este vidrio que ha generado tanta polémica. Pero déjenme decirles que lamentablemente en algunas ocasiones hay que tomar medidas que no quisiéramos tomar. Y aquí ustedes lo han vivido lo que es el terrorismo, han vivido la opresión de esa izquierda ideológica. Y yo no le tengo miedo a nadie. Los que sí tienen que tener miedo son los delincuentes, los terroristas, los que violan, los que matan, porque tras ellos vamos a ir. Bueno, Mauricio, más o menos, ¿cómo termina en esta primera etapa la candidatura de Kast? Tú dices que saca cuentas alegre, no tan alegre, llega desgastado o no, todavía tiene batería por si tiene que enfrentar la segunda vuelta. Te quiero escuchar. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Muy bien, sí, le queda batería a José Antonio Kast. De acuerdo a las encuestas publicadas previo a la veda, mantuvo sistemáticamente un buen segundo lugar con una distancia considerable respecto al tercero. Eso fue lo que nos entregaron los estudios de opinión antes, insisto, de la veda electoral. En segundo lugar, claro, los candidatos son muy proclives a realizar estas especies de multicierres. Lo hizo José Antonio Kast en Concepción, lo hizo también en Santiago, en parte porque hoy día el voto es obligatorio y en consecuencia necesitan abarcar un mayor número de electores. En tercer lugar, también Concepción es muy importante para José Antonio Kast porque fue una de las regiones en las que derrotó a Gabriel Boric 52-48 y en la que adicionalmente el alcalde de Concepción es del Partido Social Cristiano, el único alcalde que tiene el Partido Social Cristiano, y ahí también es representante Francesca Muñoz, diputada por el Partido Social Cristiano y ex candidata o precandidata presidencial que le entregó el apoyo a José Antonio Kast. José Antonio Kast tuvo durante esta campaña una suerte como de campana, ¿no? Partió abajo, construyó, llegó a un buen momento, te diría yo, hace unas 9, 10 semanas, y luego empezó a caer progresivamente, no sé hasta qué punto y no sé si eso lo perjudique para pasar a segunda vuelta, no tengo idea,
pero efectivamente hubo un impulso y hubo un descenso. ¿Por qué no pudo mantener, digamos, su 25, 26, 27% hasta el final? Sí, en una primera etapa, José, desde que se aprobó la reforma previsional y apareció Johannes Kaiser, Kaiser ofició como socio de Kast en el sentido de restarle apoyos a Evelyn Matei, que a esas alturas se mostraba como la favorita. Fue el socio de José Antonio Kast y en la medida en que iba subiendo Johannes Kaiser, bajaba Evelyn Matei, Kast mantenía su posición y luego los votantes de Kaiser comenzaron a trasladarse, que eran de Matei, se comenzaron a trasladar a José Antonio Kast y ahí él llegó a marcar 29%, pero con lo que no contaba José Antonio Kast era que Johannes Kaiser iba a iniciar nuevamente una arremetida con un discurso mucho más fuerte y potente para los electores de derecha y ahí del 29% que registró en su minuto José Antonio Kast, llegó a cerca del 22% previo a la veda, mientras que Johannes Kaiser, que tenía cerca de un 5% hace esas 9 o 10 semanas, empujó hasta un 15% o incluso más. Mira, yo creo, encuestas de opinión. Esto no, antes de la veda. Sin tener números, sin nada, una cosa absolutamente visceral. Yo creo que Kast va a pasar a segunda vuelta por una milimétrica nariz y porque el tiempo le jugó a favor. O sea, yo creo que las elecciones son en febrero y Kaiser lo pasa. A ver, sí, vamos viendo. Ese día, el día domingo, José, de acuerdo a lo que tú estás planteando, vamos a tener que evaluar dos métricas, ¿sí? La primera es la distancia que exista entre el que llegue en primer lugar y el que llegue en segundo lugar, ¿verdad? Sí. Todo el mundo cree que Janet Jara, bueno, no todo el mundo, sino que los principales estudios electorales y también de opinión pública indican que Janet Jara debiese obtener la primera mayoría y por lo tanto hay que dimensionar la distancia que haya con el segundo, que podría ser Kast, podría ser Kaiser, podría ser Matei, podría ser Parisi. Y luego, la distancia que hay, José, Mariane, entre el segundo y el tercero. ¿Por qué es tan importante esa distancia? Que nos podría parecer nimia, dado que lo relevante son las dos primeras mayorías. Es importante la distancia que haya entre el segundo y el tercero con el fin, José Marián, de evaluar o analizar el peso de las derechas de cara a una negociación en clave de pacto gubernamental o pacto de gobernabilidad desde el 17 de noviembre en adelante. No es lo mismo que llegue, por ejemplo, José Antonio Kast con un 30%, un 28% y Evelyn Matei y Johannes Kaiser con un 10% cada uno, estoy extremando los datos, a que José Antonio Kast avance con un 20, el otro tenga un 19 y el otro un 18. ¿Por qué? Porque ahí los que tienen 19 o 18 al día siguiente se van a sentar a decir, bueno, esto es un triunfo de todos, no es un triunfo exclusivo del candidato republicano. Yo sé que tenemos que ir luego a hablar con Roberto Sá para pasar luego al cierre de campaña de Janet Jara, pero no puedo dejar de preguntarlo porque tiene el cierre de campaña ayer de Kast una vez más, así como que vimos acá en el Movistar Arena. Este despliegue muy Trump, hay que decirlo, es una puesta en escena lo del vidrio antibalas. ¿Efectivamente el candidato está amenazado? ¿O es, a qué me refiero con una puesta en escena? Una puesta en escena que así está Chile, que todos estamos en riesgo, yo también estoy en riesgo y le quiero decir al país que realmente nuestra prioridad hoy día es la seguridad. Sí, el vidrio... por eso quiero decir, ¿el vidrio es él el amenazado o es una puesta en escena para decir así está Chile hoy? Perfecto. El vidrio es muy funcional, Mariane, para hablar de los otros y no hablar de sí mismo. ¿En qué sentido? Al colocar el vidrio, lo que hace José Antonio Kast es tener un elemento físico que le permite comunicar a los electores de que todos estamos en riesgo y que el gran responsable de esto es el gobierno. De hecho, si tú miras el discurso de Kast, tanto en el Movistar Arena como en Concepción, está dedicado especialmente tanto a la candidata Jara como al gobierno del presidente Boric. Entonces el vidrio actúa como una suerte de atajo informacional. Yo estoy en riesgo como candidato presidencial. Si yo estoy en riesgo como candidato presidencial, imagínese usted.